capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a leer del verso 31 al 33 y luego al final nos unimos en el 46. Una vez más, Mateo capítulo 25 del verso 31 al 33 y luego nos unimos en el verso 46. Dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta las ovejas Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora vamos al verso 46. Dice así la palabra todos juntos: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Puede sentarse en esta hora, hermano? Bueno, no crea que nos hemos olvidado de Apocalipsis. Yo le decía el jueves pasado que hoy lo íbamos a retomar y lo vamos a hacer. Solo que entre el capítulo 19 y entre el capítulo 20 del libro de Apocalipsis está este evento, está este suceso, que aunque dijéramos, bueno, ¿y quién dice que está ahí? Si nosotros leemos con atención, nos vamos a dar cuenta que esto que acabamos de leer en Mateo capítulo 25 está incrustado en esa porción del libro de Apocalipsis. Quizás no esté incrustado ahorita en sus Biblias, pero cuando usted quiera ordenar cronológicamente los eventos de Apocalipsis, tenemos que recordar que esto que dijo Jesús en Mateo está después de la batalla de Armagedón. Acuérdense que el último tema que vimos de Apocalipsis fue la batalla de Armagedón, cuando Cristo venga y destruya a todos sus enemigos. Bueno, y después de la batalla de Armagedón, que está en el capítulo 19, vamos a entrar al capítulo 20, donde está descrito el reino milenial de Jesucristo. Pero ahí, en esta división del 19 y del 20, ahí está, como le decía al principio, un suceso. Y a este suceso se le conoce comúnmente como el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Si usted leyó con atención en el capítulo 25, verso 31 de Mateo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí ya nosotros vemos cómo está describiendo Jesucristo su segunda venida. Pero dijimos que cuando Él venga, va a venir a destruir, es decir, Él viene como un guerrero, sí, con sus ojos llenos de fuego y su lengua, dice que es como una espada, para destruir a todos sus enemigos. Y acá usted, si se da cuenta, dice que Él se sentará en su trono de gloria. Quiere decir que Él va a venir, va a pelear, pero después de pelear esa batalla, Él tiene que sentarse en su trono. Tiene que sentarse en su trono que va a tener aquí en la tierra. ¿En dónde va a estar su trono, hermano? ¿Dónde se le ocurre que va a estar su trono? ¿En la Organización de las Naciones Unidas? ¿Quizás en París? ¿En dónde irá a estar su trono? En Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén va a estar el trono de Jesucristo. Ahí va a estar en su santo monte, como lo describe. Quiere decir que entonces, ya Él establecido como rey, es que va a acontecer esto. Dice: y serán reunidas delante de Él todas
las naciones. Se van a reunir. Hay gentes, al estar preparando este estudio, hay gente que se pregunta y dice, es que no es posible que todas las naciones quepan en un país tan pequeño como lo es Israel, o en una ciudad tan pequeña como lo es Jerusalén. Es imposible. Y estos cuestionamientos se hacen los estudiosos de la palabra en sus comentarios. Pero lo cierto es que, recuerde usted que la población va a estar diezmada. Ahorita somos cerca de 8,000 millones de habitantes sobre la tierra. Pero acuérdese que cuando vinieron los juicios del Apocalipsis, los juicios de las trompetas, los juicios de los sellos, los juicios de las copas, ¿qué pasó con la población? Se disminuyó, ¿verdad? Disminuyó, dice la palabra del Señor, y esta plaga abarcó la cuarta parte de la humanidad, o la tercera parte de la humanidad. ¿Sí? Entonces, vea usted cómo sí es posible que se reúnan las naciones. Es posible porque la población va a disminuir drásticamente. Y si a esto le aunamos que cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer con el falso profeta? ¿Qué va a hacer con el anticristo? ¿Qué va a hacer con ellos, hermano? Dice que los va a lanzar al lago de fuego, ¿verdad? ¿Y a Satanás qué le va a hacer? Lo va a atar. ¿Durante qué tiempo? Durante 1000 años. Es cierto, muy bien. Pensé que después de 3 semanas ya se le había olvidado, pero qué bueno que no. Entonces, pero no tan solo a ellos, no tan solo de ellos se va a deshacer Cristo. Qué feo se oyó eso, ¿verdad? Deshacer. Pero es lo que va a suceder. Se va a deshacer Cristo de todos ellos. ¿De quién más se va a deshacer? De sus seguidores. ¿Y de quiénes? Sí, ya dijimos que del dragón lo va a atar, del falso profeta, y el anticristo o la bestia los va a mandar al lago de fuego. Sus seguidores. ¿Pero quiénes específicamente? Los que se pusieron la marca, ¿verdad? Ya sea en la frente o en la mano derecha. Así lo dice muy claramente. De esas personas se va a deshacer. Entonces, aparte de todos los que murieron a consecuencia de los juicios, cuando Cristo venga va a destruir a todos los que se pusieron la marca. Los va a destruir. Principalmente los que hayan ido a la guerra. Hoy, por ejemplo, usted sabe que en esta guerra que está sucediendo allá en Asia, pues van los ejércitos a pelear, pero la población civil, en este caso los rusos, pues se quedan allá en su país, no van. Lo mismo va a pasar cuando las naciones se congreguen en la batalla de Armagedón. Se van a reunir, y a los que Dios va a destruir, a los que Jesucristo va a destruir, va a ser a los que estén ahí. Pero va a haber impíos todavía en los diferentes países. Por eso es necesario que haya esta convocación. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ya comprendimos entonces cómo si es posible que se reúnan todas las naciones, porque ya no va a haber poblaciones, ya no vamos a hacer ciento y tantos mil millones de mexicanos. ¿Cuántos mexicanos sabemos hoy sobre este país? ¿Alguno sabe la cifra? Yo me quedé en 102 millones, pero después ya no supe. ¿No sabe alguien? Cifras del INEGI. ¿Algún estadista? Nadie. Bueno, no importa. Lo cierto es que ya no vamos a hacer quizás 102, quizás nos quedemos, digo, si me quedo, ¿verdad? Quizás nos quedemos 5 millones. ¿Sí? Ya no vamos a hacer tantos. Entonces se van a congregar. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesucristo? Va a apartar. Dice muy claramente: apartará los unos de los otros, como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos. Aquí no hay medias tintas, hermano. En la Biblia, en ningún pasaje vemos que a Dios le agrade las medias tintas o la tibieza, en pocas palabras. En ningún pasaje de la Biblia. Siempre Dios es claro, o eres o no eres. Y aquí, en este pasaje futurista, apocalíptico, escatológico, como usted le quiera llamar, es lo mismo. Dios no cambia. No hay sombra de variación en él. Dice muy claramente que a las ovejas las pondrá a su y a los cabritos a la izquierda. Me extraña cómo dice acerca de los cabritos. O sea, todavía les habla con amor, ¿verdad? A pesar de que esos cabritos fueron tremendos, pero les dice cabritos. Yo le hubiera puesto cabras, ¿verdad? Pero no, la palabra nos dice que Él apartará a las ovejas. Les hablo de mi mano derecha, yo sé que para usted quizás esté la izquierda, ¿verdad? Pero a mí es mi mano derecha y a la izquierda van a ir los cabritos. Eso es lo que va a hacer Dios en este juicio futuro y venidero. Dios va a ser benévolo con las personas, y aunque algunos piensen, hermano, aunque algunos piensen que este juicio tiene que ver con obras, no es así. ¿Por qué la gente piensa que este juicio tiene que ver con obras? Cuando llame a las ovejas, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir a los de la derecha? Ahí mismo léalo usted. A ver, algún valiente o valienta que se levante y lea del 34 al 40. Gracias, hermana Elvia. Entonces, por esto que acaba de leer mi hermana Elvia, algunas personas suponen que este juicio está basado en obras. O sea, si tú fuiste buena gente con sus más pequeñitos, así lo dice muy claramente, y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A veces empleamos este pasaje para referirnos a los cristianos o a los menesterosos, a los necesitados, ¿verdad? Y lo podemos aplicar de una forma simbólica, sí se puede aplicar de una forma simbólica. Pero si queremos realmente tomar el sentido del pasaje, no se refiere ni a la iglesia, ni al pobrecito que está allá en la esquina pidiendo limosna, ni a los huérfanos, ni a las viudas. No, la Biblia no se está refiriendo a nadie de estos grupos. La Biblia se está refiriendo al pueblo judío. ¿Sí? Al pueblo judío se está refiriendo. Dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando sea la gran tribulación, el enemigo, Satanás, cuando sea echado del cielo a mitad de la gran tribulación, él viene con todo contra el pueblo judío. Y también dice contra los santos. Pero principalmente, de acuerdo a los planes de Dios, se está refiriendo al pueblo judío.
Y los santos del tiempo de la gran tribulación, no de la iglesia, no de la iglesia. Si vuelvo a repetir, no esto significa que no podamos decir que tengamos que ser buenos con nuestros hermanos de la iglesia, con los necesitados, no quiere decir que no, pero si queremos entender realmente el pasaje, tenemos que ver en qué contexto está escrito. Y si usted lee el capítulo 24, habla de las señales de la segunda venida de Cristo. Entonces, así es como debemos de entender. Entonces, el juicio de las naciones no es un juicio por obras. Es decir, nadie, hermano, nadie se salva por obras. Somos salvos por fe. Y entonces usted me va a decir, pero ahí dice muy claramente, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿No son obras esas? Claro, son obras. Pero ¿por qué se hacen las obras? ¿Por qué esta gente de la gran tribulación va a hacer esas obras? ¿Sabe por qué? Porque tienen fe. Por fe. ¿Saben? Porque no va a ser fácil ayudar a esa gente. ¿Saben? Que si tú en el tiempo de la gran tribulación le abres la puerta a un judío, le abres la puerta a uno de los 144,000, le abres la puerta a un santo de esos días, es seguro que vienen contra ti, te van a matar. Entonces no cualquiera va a querer ayudar al pueblo de Dios, no cualquiera. Pero aquellos que lo ayuden van a saber que hay bendición en ayudar. ¿Sí? Entonces no es simplemente por obras, porque por obras nadie lo haría. Si la bestia hiciera un edicto en el que dijera todo aquel que ayude, de hecho lo va a hacer, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 3, todo aquel que ayude a judíos y a aquellos que sigan a Cristo van a morir. Entonces realmente va a ser, si no tienes fe en la buena acción que vas a hacer, no la vas a hacer. Si no tienes fe, no la vas a hacer esa buena obra. Hay bendición en ayudar a este pueblo. Y esa bendición ha existido siempre. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy claro. Hay un ejemplo muy claro. Busque usted en segundo de Samuel, capítulo 17, verso 27 y 29. Segundo de Samuel, capítulo 17 y 29. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Capítulo 17, verso 27 al 29. Luego que David llegó a Manaví, Sabí, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lorebar, y Barzalai, Galadita, de Rodimí, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, cama, taza, racimos de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Gracias, hermana Clara. Aquí nos dice que cuando el rey David sufrió persecución por parte de su hijo Absalón, ¿se recuerda usted ese momento en la historia? Acuérdense que Absalón se subleva y quita del reino a su padre David. Entonces, ¿qué tuvo que hacer David? Salió huyendo, pero los víveres se le acabaron. Y entonces ahí sucede esto que acaba de leer nuestra hermana Clara. Dice, luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de ¿quién? De Amón. Amón era un pueblo enemigo. De ahí venían los amonitas. Cuando usted ve los amonitas es porque se llamaban
amonitas porque eran hijos de Amón. Entonces, y Amón era enemigo de Israel. Sin embargo, este hombre, junto con Maquir y Barzillai, estos tres hombres, Sobi, Maquir y Barzillai, ¿qué hicieron con David? Le trajeron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. Fíjese todo lo que trajeron estos extranjeros a David. Lo bendijeron a David, aún no siendo judíos ellos. Bueno, ¿y qué pasó con ellos? Para no hacerla tan larga, vamos a ver qué dice en el mismo 2 de Samuel, capítulo 19, verso 33. Vea, esta sí parece una historia de Hollywood, ¿verdad? Un cuento de Disney, pero mejor. ¿Qué dice 19:33? Gracias, hermana Clara. ¿Qué le dijo a uno de los tres? Que le habían dado de comer, le habían dado grano, le habían dado cama, le habían dado tazas. ¿Qué le dijo a Barzillai? Dice: pasa conmigo y yo te sustentaré en Jerusalén. Son principios divinos, hermano. Si tú ayudas a sus escogidos, hay bendición. Nunca le cierres el corazón a alguien que profesa ser cristiano. Nunca le cierres el corazón. Bueno, aquí no hay muchos judíos en nuestra tierra, pero si te llegas a topar con uno, hay bendición. Hay bendición. Aunque ustedes digan: pero fueron los que crucificaron a Cristo, es que ahorita hay maldición sobre ellos. Tú hazlo. Recuerda el corazón de David cómo era. Cuando lo andaba persiguiendo Saúl, y cuando David tuvo oportunidad de matar a Saúl, el siervo de David le dijo: mátalo. Así ya no te vas a estar preocupando de que te persiga, de que quiera atentar contra tu vida. Ya de una vez mátalo aquí. ¿Y qué le responde David? Dice que no iba a tocar al ungido de Dios. Aunque Saúl ya había sido desechado, hermano, déjeme decirle, ya había sido desechado, pero David sabía que aunque había sido desechado, Dios lo había escogido a Saúl. ¿Sí? Entonces, ayudemos. No importa que tú digas: pero pues ni lo conozco. No. Hay bendición en ayudar, hay bendición en ayudar. Entonces vean cómo este principio se traslada hasta los tiempos futuros en el juicio de las naciones. Jesucristo va a decir: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y la gente va a decir: ¿pero cuándo te hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Entonces los de la derecha dicen muy claramente que irán a la vida eterna. Eso lo dice en el verso 46. ¿Y qué dice acerca de los cabritos? Dice el 46: irán estos al castigo eterno. ¿A quién se está refiriendo? A los cabritos. ¿Y los justos a dónde van a ir? A la vida eterna. Ahí Dios va a juzgar, pero no crea usted que porque dice que los injustos van a ir al castigo eterno, significa que es el juicio final. Hay un juicio todavía que viene más adelante. Después del milenio viene el juicio final. Después del milenio viene el juicio final. Lo vamos a ver en su tiempo, dentro de 1000 años. No es cierto, antes. Lo vamos a ver en unas cuantas clases. Y los justos van a entrar a la vida eterna. Déjeme decirle algo: sí van a entrar los justos, los que hicieron el bien,
De hecho, la última clase, yo les dije que iba a haber 3 clases de personas que iban a entrar al milenio. ¿Quiénes eran? ¿Recuerda usted? 3 grupos. Quitemos el clasismo. 3 grupos. 1, Cristo con todos los que trae, con todos los santos, ¿sí? Van a entrar. Ahí se supone que viene la iglesia con Cristo a reinar por 1000 años. Todos los que vengan con un cuerpo transformado van a llegar y a establecerse en el reino. Toda la iglesia va a estar ahí con Jesucristo. Y aparte los ángeles, ¿verdad? Los seres celestiales. En pocas palabras, los seres celestiales. Segundo grupo, ¿quiénes van a ser? Los judíos, el remanente. No todos los judíos, pero aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como el Mesías. Dice la palabra que Él va a salvarnos, a los que hayan aceptado, con los que va a establecer un nuevo pacto. Eso es el segundo grupo. Y el tercer grupo, ya se les olvidó. Pues el tercer grupo son los gentiles que llegaron y fueron salvos también. O sea, gente de toda tribu, dice, me parece que es Apocalipsis capítulo 7. Déjeme ver la cita. A ver, Apocalipsis 7, capítulo 7, verso 9. Adelante, hermana Elvia. Y clamaban a gran voz, diciendo: salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Te brincas al 13, por favor? Dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, ¿lo sabes? Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enriquecido en la sangre del Cordero. Gracias, hermana Elvia. Ahora se da cuenta, eso también ya lo vimos cuando estábamos viendo precisamente el capítulo 7. Dice que Juan vio una gran multitud. No dice la cantidad, pero dice que vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Mateo capítulo 25, verso 1 dice que Él está sentado, ¿verdad? Está sentado. Y acá nosotros vemos en Apocalipsis 7, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vean qué hermoso se une Mateo 25 con Apocalipsis capítulo 7, verso 9. ¿Sí? Ahí están los 3 pueblos, los seres celestiales, los judíos, el remanente judío, y los cristianos o los santos que salieron de la gran tribulación. Esos son los que van a pasar, a formar parte del reino milenial. Esos son los que van a pasar a formar parte del reino milenial. Hay otra cita que nos habla acerca de estos sucesos. Vamos a ver. Aquí vimos en Mateo capítulo 25 que nos está diciendo que los cabritos van a ir al castigo eterno y las ovejas a la vida eterna. En el libro de Zacarías se nos amplía esto que le estoy diciendo.
Vamos a ver qué dice Zacarías 14, 12 al 16. Zacarías 14, 12 al 16. Y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Gracias, hermana Chávez. Aquí nos está diciendo de qué forma va a establecer este juicio Dios o Jesucristo con los cabritos y con las ovejas. Primero, ¿de quién nos está hablando? Primero nos está hablando de los cabritos. Dice el verso 12: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Hay comentaristas que dicen que cuando que lo que se está describiendo en este versículo es prácticamente una explosión de una bomba nuclear. Por lo que dice aquí muy claramente, dice: la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Entonces los comentaristas dicen: es que va a venir una guerra nuclear y todas estas personas van a ser destruidas. Pero no puede ser así. Esto es un juicio directo de parte de Dios. Dios va a hacer, sin necesidad de bombas nucleares, que estas cosas acontezcan en las personas que han sido juzgadas. Cuando ya tenga Dios, Jesucristo, haya a los cabritos a la izquierda, Dios va a mandar este juicio. Hay todos miedosos, temblorosos, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Dios entonces les va a mandar esta plaga, y dice la palabra que su cuerpo, su carne se corromperá, estando ellos de pie. Va a ser algo espantoso, hermano. Como hay personas que dicen: miren, la Biblia aquí habla de zombies. Porque nosotros cuando vemos así una película de ciencia ficción y salen zombies, pues así te los dibujan, ¿verdad? Con la carne podrida, deshaciéndose, con un ojo colgando. Y dice los que tienen mucha imaginación para interpretar la Biblia, dicen: miren, la Biblia habla de zombies. No son zombies. Es un juicio que va a venir, y que si no estamos bien agarrados de Dios, hermano, así vamos a quedar. No importa qué tan guapo estés ahorita o qué tan bonita estés en este tiempo, así vas a quedar después de que Dios establezca este juicio de las naciones. Dice que se van a corromper. Dice que después de esto acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico. Pues sí, ¿cómo no vas a tener pánico de cuando ves que al que está junto, al que está a tu lado, se está despellejando? Dice: y habrá gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Va a ser una catástrofe. Como cuando hay un terremoto y estás en un lugar alto, ¿qué pasa con la gente? Todos quieren salir y empujas al que está a tu lado, lo tiras, no te importa, y si te caíste, todo el mundo pasa como una estampida sobre ti.
así va a suceder en ese momento. Cuando estén todos los cabritos al lado izquierdo de Jesucristo, va a ser algo espantoso. Y así es como van a ir al castigo eterno. Y luego dice la palabra de Dios en el verso 16, ¿qué va a pasar con los corderitos? Verso 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Créame que esto a mí me costó trabajo entenderlo, hermano. Lo tuve que leer y pedirle a Dios, Dios mío, quítame la piedrota que tengo en el entendimiento, porque no puedo entender. Me costó mucho trabajo discernir esto, realmente. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones. Hasta ahí le entendí. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, es decir, los que sobrevivan de Rusia, de continentes asiático, africano, todos subirán de año en año. El problema que yo veía era que decía que vinieron contra Jerusalén. Ese es el problema que yo le veía. Digo, o sea, ¿cómo? Todos los que vinieron a pelear contra Jerusalén van a ser salvos. ¿Por qué? O dígame usted cómo lo entiende. Pero yo así lo entendía. O sea, les soy honesto. Ha habido pasajes que me ha costado mucho entender, como cuando vamos a hablar más adelante en el capítulo 20 de Apocalipsis, que habla de los muertos que fueron decapitados y que dice la palabra que resucitarán en el tiempo del milenio, antes de iniciar el milenio. Y dice muy claramente en los versos 4, 5 y 6, me parece, del capítulo 20, dice, y esta es la primera resurrección. Y entonces digo, si esa es, hasta ese momento es la primera resurrección, entonces los que se supone que vamos a resucitar cuando se oiga el toque final de la trompeta y nos vayamos en el rapto, es esa resurrección, ¿qué onda? Y me costó trabajo entenderlo, pero como ya en algunas ocasiones les he comentado y ya se les olvidó, que así como esta resurrección es por etapas y no se refiere a decir primera es de que vaya a ser la número 1, no se está refiriendo a número, sino se está refiriendo a lugar preponderante. ¿Sí? No, más adelante lo vamos a tratar de explicar. A lo mejor soy torpe para darme a entender, pero si no me doy a entender, usted me dice, no te entendí, repítelo, lo repetimos. Sí, es decir, dentro de la primera resurrección no se refiere a que es la única, o que por ser la primera tiene que pasar enseguida la segunda. No, se está refiriendo a orden de preponderancia. Al decir la primera resurrección significa que es la más importante, no que después de la 1 viene la 2, no, sino que es la más importante. Entonces, primero Jesucristo dice, 1 Corintios 15, capítulo 15, que Él es las primicias, ¿verdad? Y luego después dice los que le siguen a Él, los creyentes, eso es también parte de la primera resurrección. Y dentro de los que le siguen a Él están la iglesia de Jesucristo, que va a resucitar en el rapto antes de la gran tribulación, y están también los santos y los judíos. Sí, porque los judíos no van a resucitar con la iglesia. Los judíos van a resucitar hasta después de la gran tribulación, cuando Cristo venga. Vamos a hablar de esto más adelante, porque ahorita no es el tema hablar de las resurrecciones, pero así va a ser, ¿sí? Y hay citas que apoyan todo esto. Bueno, pues así como me costó trabajo entender lo de la primera resurrección,
también esto, porque dice, y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar. Es decir, ¿cómo van a entrar al milenio los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén? ¿Cómo van a entrar al milenio aquellos que estuvieron en contra de Jerusalén? ¿Sí? Pero lo que pasa, ¿sí me están captando lo que estoy tratando de decirles? Sí, bueno. Pero lo que pasa es que dentro de cada nación, el capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis nos da la respuesta. Quiere decir que va a haber naciones que sí vinieron contra Jerusalén. Por ejemplo, cuando hablábamos de la batalla de Armagedón, que los primeros que se van a descolgar del norte, ¿quiénes van a ser? Que van a querer invadir la Tierra Santa. La Confederación del Norte, que ¿por quiénes estaba integrada? Por Rusia. China pertenece a los del Oriente. Acuérdense que el río Éufrates se seca y de ahí van a venir los de Oriente, ¿verdad? Esa es otra confederación. Pero de los del norte, de los que quedan al norte de Palestina, ¿quiénes eran? Eran Rusia, Turquía, Gomer, que es Alemania, ¿sí? Nos habla acerca de Kus, que todavía no está claro qué países son Kus, pero lo cierto es que va a haber una confederación de países del norte. Bueno, pues esos ejércitos poderosos que fueron destruidos en los montes de Israel, como lo dice Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, de ahí va a haber gente cristiana, gente que crea en Cristo. Es decir, que aunque esas naciones vinieron contra Jerusalén, como dice acá, esas naciones en general, pero va a haber siempre remanentes. Va a haber remanentes en Rusia, en Turquía, en Alemania, en lo que formaba antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Va a haber gente cristiana. Y esos son los que dice acá, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, todos los que sobrevivieron de esas naciones, pero que Dios guardó un remanente, dice, subirán de año en año para adorar al Rey. Por cierto, déjame decir otras cosas, pero bueno, yo me estoy saliendo del tema. Seguimos con el juicio de las naciones. Entonces, aquí en Zacarías se nos describe cómo va a ser que los cabritos van a ir al castigo eterno y cómo las ovejas van a ir a la vida eterna. El problema que yo encontraba era el capítulo 16, el verso 16, pero en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, ahí lo aclara. Dice, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿Sí? No hay naciones selectas. Dios va a traer de cada nación un remanente. No importa que esa nación, a lo mejor México va en contra de Jerusalén, vamos a suponerlo, ¿verdad? Que de momento a México se le ocurre aliarse con la Confederación del Norte y se va, vamos a suponer. El hecho de que México se vaya a pelear, y si tú te quedaste aquí para la gran tribulación, pero te arrepentiste, no significa que tú te vayas con los cabritos. Quizás México como nación fue a pelear contra Jerusalén, pero tú como remanente y como creyente vas a ser salvo. ¿Sí? Por eso es que dice acá, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. ¿Para qué, hermano? Ya se durmieron. Para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que los que quedaron, los que van a pasar vivos,
El tercer grupo que les decía, los gentiles que quedaron vivos y que van a pasar, van a tener acceso a la vida eterna. Es decir, van a tener acceso a las bendiciones del reino milenial. Sí, entonces es importante esto. ¿Cuánto va a tardar el juicio de las naciones? Rápidamente, yo quiero que vean Daniel 12, 11, 12. Daniel 12, 11 y 12. Gracias, hermana Elia. ¿Por qué nos menciona esta cifra? Durante el tiempo de que hemos estado estudiando Apocalipsis, hemos visto que el tiempo de la gran tribulación es muy marcado. Por ejemplo, Daniel nos dice que tiempos y la mitad de tiempo simbolizan un tiempo de ¿cuánto? 3 años y medio. 42 meses simbolizan un tiempo de 42 meses simbolizan un tiempo de 3 años y medio. Bueno, no simbolizan, sino que son 3 años y medio. Así es. 1260 días equivalen a, porque lo dudan, a 3 años y medio, 1260 días. Pero aquí Daniel está diciendo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuándo se va a quitar el continuo sacrificio? ¿Cuándo se va a quitar el continuo sacrificio? Cuando la bestia rompa el pacto de paz que hizo con los judíos. ¿Cuándo va a suceder esto? A mitad de la gran tribulación. De ahí para el final, ¿cuánto tiempo le resta? A ver, a los que les gustan las matemáticas, ¿cuánto tiempo le resta de la mitad de la gran tribulación hasta el final de la gran tribulación? 1260 días. Entonces, ¿por qué aquí habla de 1290 días? ¿Sí había leído Daniel capítulo 12 o nunca lo leyó? Siempre de Daniel recordamos nada más de que Nabucodonosor tuvo un sueño y que veía una imagen, ¿verdad? Es lo que nos acordamos de Daniel. ¡Ah! ¡Qué preciosa historia! Cuando estaban los 3 jóvenes y los metieron al horno y no se quemaron, ¿verdad? Eso recordamos de Daniel. Y ¿qué decir de Daniel cuando lo echaron al foso de los leones? Y ahí estaba el ángel deteniendo las fauces de los leones para que no se los comieran. Híjole, historias de fe tremendas. Pero esto alguien ya lo había leído y se había preguntado por qué habla de estas cifras. Bueno, ya no le voy ya porque ya se me acabó el tiempo. Solamente le voy a decir que el juicio de las naciones va a tardar 75 días. ¿Por qué 75 días? ¿Cuánto es de 1260 a 1335? De 1260 a 1335. 75 días. ¿Sí? Eso es el tiempo que va a tardar este juicio. ¿Sí? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado? Porque si llegaste hasta los 1335, que es el tiempo que va a durar, o sea, el juicio de las naciones no va a durar 1335 días, sino desde el detenimiento de los continuos sacrificios
hasta esa bendición son 1335 días. Pero si a 1335 le quitas 1200, que es el tiempo de la gran tribulación, y 30 días para que quiten la abominación desoladora. ¿Qué dijimos que era la abominación desoladora? Era cuando la bestia ponga su imagen en el templo. Esa es la abominación desoladora. Mateo 24. Cuando veas la abominación desoladora, pueblo de Israel, dice: huye, porque ahí viene la bestia. Huye, le dice: huyan, váyanse. No te detengas. Si dejas tus pertenencias, déjalas ahí. Si dejaste cosas, no te regreses por ellas. Vete, pobrecitas de las que estén embarazadas. Dice Jesús: pobrecitas, porque va a venir una gran tribulación cual nunca la ha habido. Sí. Entonces ese tiempo es de 1260 más 75, que es el tiempo del juicio y de la batalla de Armagedón. Entonces nos dan los 1335 días. Por eso dice: bienaventurado el que espere y llegue. O sea, si ya te pusieron a la derecha, eres bienaventurado, mijo. Pero si te pusieron a la izquierda, pues ya sabes lo que te espera. Te vas a despellejar, se te van a salir los ojos, tu lengua. Esa lengua que nosotros a veces no la usamos para adorar a Dios, sino que la usamos, de veras, nos cuesta adorar a Dios, hermano. ¿Por qué? Ahorita mire qué bonito, pues la alabanza se soltó, una cosa bien bonita, todos adorando. Pero eso debe de ser continuo, la adoración a Dios. Sí, cuando no lo adoramos, Dios detiene sus bendiciones. Ahí mismo en Zacarías nosotros podemos ver Zacarías, el verso 17, si alguien lo quiere, el 14-17. Gracias, hermano José Alfredo. Dice: y de las familias que quedaron, pero que no subieron a adorar. Es decir, aquí ya pasó un tiempo. Aquellos que salieron de la gran tribulación y empezaron a reinar con Cristo en sus cuerpos humanos, van a tener hijos. Porque tienen un cuerpo humano. Entonces esos hijos se van a empezar a rebelar. Dice: y algunos no van a querer subir a adorar al rey. Y aquellos que no quisieron ir a adorar, ¿qué va a pasar con ellos? Dice que se va a ¿qué? Yo sé que ya se quieren ir, pero léanlo por favor. Ya los vi, ya guardaron su Biblia. Son tremendos ustedes. Zacarías 14:17, ¿qué dice? Híjole, me recordaron los tiempos de la secundaria. Ya estábamos ahí sentaditos esperando que sonara el timbre para salir corriendo. Así estábamos en la secundaria. Y así ustedes, bueno, no todos, algunos. Va a detenerse la lluvia. Si no adoras, se detiene la lluvia. Si no adoras, se detiene la lluvia. Entonces aprendamos a adorar, hermano. ¿Qué es adorar? Yo sé que hay quienes dicen: es que la adoración es un estilo de vida. Es verdad, le adoramos a Dios no tan solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Pero déjame decirte algo: todo empieza por tu adoración verbal. Amén. Si no le adoras, la Biblia de hecho cuando habla: y vinieron y se postraron, amén, y adoraron. ¿De qué nos está hablando? De una acción momentánea. En ese momento llegaron los magos y se postraron
y adoraron. Ahí Jesucristo no estaba evaluando, a ver, este me vino a adorar y tiene 2 mujeres, este me vino a adorar y tiene... O sea, yo no estoy diciendo que si tú estás en pecado, vengas y le adores. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no va a permitir que le adores. ¿Quieres probar que una persona está en pecado? ¿Quieres probarlo? Ponlo a adorar a Dios. No le va a salir ni una palabra. No le va a salir ni una palabra. Así de simple y sencillo. ¿Quieres cachar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que están en pecado? Ponlos a adorar a Dios. Y no aguantan. No aguantan. ¿Sabes por qué? Porque quien te lleva a adorar a Dios es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista. Se contrista. Sí, de nuestra propia carne no lo vamos a adorar. No lo vamos a adorar. Sí. Aprendamos eso. Pero los que están llenos del poder del Espíritu Santo adoran al Señor continuamente de día y de noche, y las ventanas de los cielos se abren y Dios derrama bendiciones. Así lo dice la palabra. Ponte de pie, hermano. Vamos a dar gracias en esta hora. Perdón por los 10 minutos que les robé. Perdónenme, hermano. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, en estos juicios que vienen, Señor. Sabemos que van a ser difíciles, que van a ser muy duros, Padre, pero cuánta paciencia tú le has tenido a la humanidad, cuánta paciencia, Señor, tú le has mostrado a esta humanidad, que cada día va más en perdición, cada día va más, Señor, en contra de tus principios, cada día va más hacia el abismo, Señor. Tú has sido grande y misericordioso, pero también sabemos que tú tienes límites, Señor Dios, y sabemos que tu justicia tarde o temprano llegará a esta tierra, tarde o temprano llegará a esta tierra y se cumplirá en nuestra vida, Padre eterno. Gracias te damos. No permitas que nadie de los que estamos aquí, Señor Dios, se quede a experimentar estos juicios. Que nadie se pierda. Empieza a tratar en sus vidas, empieza a tratar en sus corazones, empieza a tratar en sus mentes. Que el Espíritu Santo sea renovado en sus vidas, que busquemos la llenura de tu Espíritu Santo, que no seamos, Señor, llenos de vino, como dice tu palabra, en lo cual hay disolución, sino por el contrario, que busquemos esa llenura todos los días, todos los días, todos los días, porque no es una experiencia única y pasajera, sino que es una experiencia continua y renovable cada momento, Señor.